Adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 5 de noviembre de 2018, cuando son las 5:04 de la tarde. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy, sin señalar al Ejército de Liberación Nacional, organización a la que pertenecería Luis Felipe Ortega Bernal. El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, confirmó la muerte de 3 efectivos de la Guardia Nacional tras el ataque de un grupo subversivo en el estado Amazonas. El militar venezolano identificó al insurgente como alias Salcedo. Hay que decir que el mismo alias pertenecía a un cabecilla de la FARC abatido en el año 2013. Según la página del Ministerio de la Defensa de Colombia, Luis Ortega Bernal responde al alias de Garganta y pertenecería al mando político y militar del Ejército de Liberación Nacional. El ministro de la Defensa venezolano rechazó el ataque, además se desmarcó de la acción de grupos armados en Venezuela y responsabilizó al conflicto interno de Colombia de lo ocurrido. Mientras, el diputado por Bolívar, Américo de Gracia, le pidió al gobierno explicar cómo este supuesto comandante del Ejército de Liberación Nacional, detenido por el 6CPC, tendría cédula venezolana y además carnet de la patria. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. Varios datos. Venezuela busca repatriar $550 millones en oro de Reino Unido por temor a sanciones. Además, murió bajo custodia del SEBIN el señor Modesto Díaz, de 63 años de edad, sin haber sido presentado a audiencia preliminar. Y dirigentes políticos de oposición recordaron que hoy el diputado Freddy Guevara cumplió un año asilado en la Embajada de Chile en Caracas, mientras el diputado Juan Requesens cumple 90 días bajo arresto del SEBIN como parte de la persecución a la disidencia en Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de lo ocurrido en Amazonas, comentamos para ustedes que finalmente hubo versión oficial, al menos declaración al respecto, y nos referimos a lo dicho por el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López. Él condenó la incapacidad de Colombia de controlar a grupos irregulares, hay que decir, y lo hemos comentado en este espacio, además con dirigentes de la oposición. Vamos a tratar de conectar con el diputado Franklin Duarte del estado Táchira. Si no lo tenemos, chicos, podemos adelantar al doctor Omar Mora Tosta para hablar sobre el caso de Freddy Guevara y los presos políticos de nuestro país, pero en todo caso, parlamentarios de la oposición han denunciado la presencia de irregulares en nuestro país, no solo el Ejército de Liberación Nacional, también disidentes de las FARC. Y a ninguno de estos grupos hizo referencia hoy el ministro de la Defensa venezolano. Él sencillamente habló en esta declaración ofrecida para dar cuenta de lo ocurrido en Amazonas de grupos paramilitares. ¿Me dicen que tenemos? Tenemos al diputado Franklin Duarte del estado Táchira, además miembro de la Comisión de Política Interior. Diputado, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por la oportunidad y efectivamente, pues es lamentable. Estaba escuchándola y es lamentable los últimos hechos que sucedieron allí en Amazonas y que hasta la fecha, a esta hora, aún el ministro de la Defensa ni el comandante general de la Guardia Nacional no sean responsables de dirigirse al país y admitir que existen grupos guerrilleros en Venezuela, que existen grupos irregulares y pretenden tapar llamando grupos paramilitares. Diputado, entiendo que mañana ustedes van a discutir estos temas sobre el ejercicio de la soberanía y la defensa del territorio nacional, también las amenazas veladas
contra el diputado Américo de Gracia y Andrés Velázquez, quienes han venido denunciando, por cierto, la presencia del Ejército de Liberación Nacional, de la disidencia de las FARC en su entidad, concretamente en Bolívar, además vinculados con la venta ilegal, la extracción ilegal de oro, diamante y coltán. Yo quisiera su comentario en torno a lo que se va a discutir mañana y efectivamente, bueno, ahondar en esta declaración, la primera oficial que se da sobre estos hechos terribles que terminan con 3 efectivos militares venezolanos muertos a manos de grupos irregulares en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, en el punto que se refiere a la soberanía nacional, que es la competencia que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo dimos de esta manera para que fuese amplio, porque el tema de que venimos denunciando nosotros hace años, la presencia de grupos guerrilleros en nuestro país, no solamente en Amazonas. En Amazonas ocurrió esto, pero para hacer memoria, les puedo recordar que hace aproximadamente 3 años en el municipio Rafael Urdaneta fueron 2 militares, en el municipio Junín, en la parroquia Bramón, Vega de la Pipa, Baritalia, fueron también asesinaron 2 militares, grupos guerrilleros. En la zona, la semana pasada, en el municipio Pedro María Ureña, en el sector La Mulata, también secuestraron el jefe de puesto de la Guardia Nacional y se robaron o se llevaron un armamento de la Fuerza Armada Nacional. O sea, por eso se hizo de esa manera nacional, porque para que cada parlamentario de los diferentes estados fronterizos expongan, entremos al debate de dar a conocer que efectivamente este gobierno siga amparando grupos irregulares, grupos armados, y no solamente en la guerrilla. Por ejemplo, el tema aquí en Caracas, los colectivos que están en cualquier zona de Caracas armados. Si me permite, diputado, vamos a reponer un extracto de la intervención del ministro de la Defensa el día de hoy, y él se refería en los siguientes términos a lo ocurrido en Amazonas, ofrecía detalles sobre la información que ellos manejan a propósito de este ataque. Insistimos que termina con 3 efectivos de la Guardia Nacional muertos y varios heridos. Lo escuchamos y yo quisiera su reacción. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, haciendo sus labores de escudriñamiento, de patrullaje en toda la frontera, en la comunidad de Picatonal, también en el mismo municipio, en Amazonas, fueron emboscados vilmente, y han asesinado a 3 compañeros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 3 guardias nacionales, 3 jóvenes soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron asesinados en este sector por este grupo criminal, que es producto de la guerra interna que vive Colombia. Hemos identificado preliminarmente a un criminal llamado Luis Felipe Ortega Bernal, preliminarmente con cédula de identidad colombiana número 96.186.752, alias Salcedo, presuntamente con difusión azul, e Interpol está detenido junto a otras 8 personas. Pero estos grupos que pretenden operar en territorio venezolano han incursionado en nuestro territorio y han acabado con la vida de 3 hombres, valiosos hombres para nosotros, jóvenes, patriotas, soldados, que estaban allí cumpliendo con su deber, resguardando nuestra soberanía, nuestra integridad territorial. Y esto debe ser rechazado por todo el pueblo de Venezuela, debe ser rechazado por toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque es algo que nos agrede a nosotros. Diputado, quisiera su reacción, porque concretamente este señor Luis Felipe Ortega
Bernal figura como, insistimos, parte del mando político y militar del Ejército de Liberación Nacional, al menos según la información de autoridades colombianas. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y la narración de los hechos que ha compartido hoy el ministro de Defensa venezolano. Lo escuchamos. Indignante. Debo decir que son indignantes las declaraciones del señor Padrino López. ¿Por qué son indignantes? Porque no termina de decirle al país la verdad. ¿Por qué son indignantes? Porque ¿cómo es que este señor dice que tiene solicitud de Interpol? Ajá, pero él mismo da el número de cédula venezolana. ¿Cómo es que este señor tiene cédula venezolana 96 millones si fueron las cédulas que emitieron hace poco? ¿Cómo es que este señor posee dentro de su documentación carné de la patria? Si el carné de la patria lo emitieron hace poco y tiene solicitud de Interpol, lo está diciendo el mismo Vladimir Padrino López. Por eso digo que es indignante la declaración, indignante para la familia de esos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, indignante también para el pueblo de Venezuela, porque él está aceptando de que lo reconoce, lo conoce como, pero no termina de aceptar que pertenece a un grupo guerrillero llamado el Ejército de Liberación Nacional, que está declarado por el gobierno colombiano. O sea, por eso digo que es irresponsable, siguen siendo estos señores generales que son los que prácticamente tienen atornillada la dictadura de Nicolás Maduro Moros. Veo que son ellos, y lo escribía yo ayer anoche cuando sucedió esto en un momento de indignación, que yo sí quisiera saber cuántos generales salen a patrullar, que ponen en boca del lobo a esos jóvenes, porque viendo la edad de estos funcionarios que asesinaron en Amazonas, son muchachos jóvenes empezando su vida en la Fuerza Armada Nacional y empezando su vida y pierden allí de una manera tan vil, y no es capaz el señor ministro Padrino López de decirle la verdad al país. Ahora, yo quisiera saber si este señor terrorista va a estar en la tumba. Yo quisiera saber si lo van a tener como un preso de los altos delincuentes que existen en Venezuela, o va a estar como huésped en Miraflores. Ahora, diputado, nos interesaba mucho conocer su testimonio como parlamentario del Estado Táchira, donde se ha denunciado efectivamente la presencia de grupos irregulares, no solo del ELN, también disidentes de las FARC, las BACRIN, las bandas criminales. Yo quisiera conocer un poco lo que les toca a ustedes vivir en el estado Táchira, en la frontera, y a propósito de la presencia que efectivamente el gobierno no termina de reconocer de este tipo de organizaciones. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que aquí hay un mensaje claro, sobre todo para los habitantes de la frontera del Táchira. Hablo por la frontera del Táchira porque es mi estado y fui el circuito donde fui electo. Pero yo creo que esto, lo que sucedió en Amazonas, debe ser un mensaje de reflexión para todos los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, de rango bajo y rango medio, que son los que están exponiendo su vida en las calles, en operativos, como lo dijo el señor Padrino López, en patrullaje. Son ellos, los generales no salen. Y que lo que sucedió allí, en Amazonas, puede suceder en cualquier espacio de Venezuela, en cualquier parte del territorio de Venezuela donde están operando los grupos irregulares. Llámese BACRIN, guerrilleros, paramilitares. Por ejemplo, en el Táchira hay de todos, BACRIN, guerrillero, paramilitar, hay de todos esos grupos. Y por supuesto, debo decirlo, con la vista complaciente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que son los responsables de defender nuestra soberanía, y ahí está lo que le sucede a ellos por estar alcahueteando eso. Según que dicen funcionarios, nos escribían algunos funcionarios, para no decir de dónde, por tenerlos en anonimato, nos decían que ellos ahorita estaban en riesgo en la frontera de San Antonio, que ellos estaban ahorita en riesgo en la frontera de Rafael Urdaneta, que ellos estaban en riesgo en la frontera del municipio Junín, porque con lo que pasó en Amazonas son en estos momentos fácil de que se repita otro hecho de esto. Y lamentablemente ni Nicolás Maduro, como según se hace llamar comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, ni siquiera su doliente directo, el componente de la Fuerza Armada Nacional, como es en este caso Vladimir Padrino López, que posee un uniforme militar y debería dolerle estos militares, no impartió una orden
así pública, en decir, en ordenar a los componentes de la Fuerza Armada Nacional, enfrentar a los grupos irregulares. No lo ha hecho. Cuando eso es lo que esperábamos el pueblo de Venezuela en las declaraciones. Todos esperábamos, cuando sucedió esto, esperábamos las declaraciones de Vladimir Padrino López, o en su defecto el comandante general de la Guardia Nacional, que está desaparecido. Hace 2 semanas apareció, si mal no recuerdo, el comandante general del Ejército a desmentir que las denuncias que se hacían en el estado de Amazonas eran falsas, que no existían grupos guerrilleros en la zona, y mire lo que sucedió. Si no, 5 o 10 días, hace 5 o 10 días declaró él que no siquiera falso, que existían grupos irregulares en esa zona, y mire lo que sucedió el día de ayer. Bien. Diputado, gracias por atendernos, acompañarnos. Diputado Franklin Duarte, diputado por Estado Táchira, expresando opinión, además reaccionando a lo ocurrido en Amazonas. Deja como saldo este ataque de este grupo irregular, aparentemente el Ejército de Liberación Nacional, es lo que manejan los medios, periodistas en el sector, incluyendo algunos parlamentarios. Deja como saldo 3 efectivos de la Guardia Nacional muertos y varios heridos. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos con ustedes al inicio esta actividad organizada por dirigentes políticos de oposición para recordar que hoy se cumple un año del asilo del diputado Freddy Guevara en la Embajada de Chile en Caracas. Además, el diputado Juan Requesens también cumplió 90 días bajo arresto del SEBIN como parte de la persecución a la disidencia en nuestro país. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la telefónica a Omar Mora Tosta, abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar, es defensor del diputado Freddy Guevara. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Pues mucho interés, doctor, de conocer cuál es la situación del diputado Freddy Guevara, quien ciertamente hoy cumple un año de estar asilado en la sede diplomática de Chile en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, hoy se cumple un año de la sentencia que marcó un hito en la historia jurídica del país. La sentencia Guevara, como la hemos denominado, es un punto negro en la historia judicial de Venezuela,
ya que es la sentencia que marca, la sentencia de muerte al Parlamento venezolano, porque es la sentencia en la que se comienza a desconocer ya de entrada no solamente la inmunidad parlamentaria, sino el desconocimiento del trámite del antejuicio de mérito que establece la Constitución para poder enjuiciar a un alto funcionario. Recordemos que Freddy Guevara fue acusado, por supuesto, de crímenes que jamás cometió y fue condenado sin haber sido escuchado, sin que se hubiese dado el antejuicio de mérito y sin que la única autoridad capaz de allanar, despojar o quitarle la inmunidad parlamentaria a uno de sus miembros, que es la Asamblea Nacional, lo hubiese hecho. Simple y llanamente, pues el TSJ dictó una sentencia donde sin haber sido escuchado y sin haber sido, planteados los argumentos de defensa, pues Freddy Guevara fue hecho responsable de hechos que nunca cometió y su expediente, el trámite de su caso se le pasó a la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que es completamente ilegal, y allí pues se procedió a darle curso a este procedimiento en el que bajo el argumento retorcido desde el punto de vista legal de una supuesta flagrancia, pues él podía ser detenido en cualquier momento. Entonces hoy se está cumpliendo un año de esa situación en la que lo mantiene a él en la residencia del embajador de Chile en Caracas, en calidad de huésped, y digo de huésped porque no ha sido formalizada la solicitud de asilo, porque Freddy Guevara está en Venezuela, quiere seguir en Venezuela, y él considera que muy pronto Venezuela va a recuperar su democracia y su institucionalidad, y para eso está trabajando todos los días desde allí, y él quiere estar en Venezuela cuando eso ocurra. Ahora, quisiera preguntarle acerca de la situación del diputado, si él decidiera pues solicitar el asilo, inmediatamente tendría que abandonar el país, doctor. Bueno, no necesariamente, pero ello implicaría que se realizaran los trámites correspondientes desde el punto de vista diplomático, para que, primero, si el gobierno de Chile así lo acepta, se harían los trámites para solicitar, si fuera el caso, lo que se llama en estos casos el salvoconducto, para que él pueda abandonar el país e irse al país que lo va a acoger en calidad de asilado político. Ahora, yo tengo que preguntarle, claro, en este caso, es decir, este mecanismo nunca funcionó, por ejemplo, para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, se vieron la necesidad de huir por la frontera. Tengo que preguntarle, doctor, porque efectivamente no es el único caso, lamentablemente, donde, bueno, las autoridades o las instituciones pasan por encima de la inmunidad parlamentaria que está consagrada en nuestra Constitución, y yo quisiera su comentario al respecto, y sobre todo la actividad que ustedes han desarrollado más allá de nuestras fronteras para denunciar lo que está pasando. Sin ir más lejos, hoy recordaban que el diputado Juan Requesens, a quien supuestamente las autoridades también dicen haber detenido en flagrancia, lo cual no es cierto y quedó demostrado en cámaras de video, se encuentra detenido en este momento en el SEBIN. Quisiera su comentario en torno a estos temas. Sí, definitivamente la sentencia Guevara y ya las sentencias 155 y 156 presagiaban lo que iba a ser la persecución en contra del Parlamento venezolano para que no pudieran ejercer a cabalidad las funciones para las cuales el pueblo venezolano los designó. Y básicamente no solamente es legislar, sino el controlar el resto de los poderes públicos. El controlar el resto de los poderes públicos significa que aquí no se podía firmar ningún compromiso económico que desfalcara a la nación sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Y para evitar este tipo de controles, pues se le ha atacado inclementemente. A Freddy Guevara, en el caso de él, no se le perdona la investigación de hechos de corrupción grandes que hizo en su gestión durante su condición de presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, entre otros casos, y el que fuese el líder de las protestas pacíficas del año 2017. Entonces, lamentablemente, bueno, estas son las cosas que están ocurriendo, y en la sentencia Guevara se abrió la puerta de esta persecución que ya veníamos sintiendo en el país, con casos como el del diputado Gilbert Caro, Rosmi Mantilla, Gilberto Sojo, Renzo Prieto, y muy recientemente pues los casos
de otros parlamentarios que están en el exilio, como Gaby Arellano, como Julio Borges, como Olivares, Juanipa, y por supuesto el caso de Juan Requesén, que ya es, digamos, pues la muestra más palpable del desconocimiento absoluto, no solamente del Estado de Derecho y de todas las garantías fundamentales que le asisten a él como persona, sino de su condición como alto funcionario de la República, que implicaba el que se ciñera al procedimiento que establece la Constitución del antejuicio de mérito, y que en todo caso la inmunidad parlamentaria le fuese levantada por la Asamblea Nacional Democrática. Nada de esto ha ocurrido, por supuesto bajo argumentos completamente retorcidos desde el punto de vista legal, pues se ha querido materializar esta persecución, este asedio contra el Parlamento venezolano, que ya vemos que es, lejos de ser una cuestión puntual, se transforma como una suerte de política para, de una vez por todas, pues acabar con la Asamblea Nacional de Venezuela. Ahora, doctor, usted, bueno, este es el último eslabón de una larga cadena de hechos o denuncias de violación a derechos humanos de nuestro país. También ha emitido opinión sobre lo ocurrido recientemente con Loren Saleh. Quisiera su comentario como abogado de este activista que, bueno, deciden sacarlo del país incluso al margen de lo que establece nuestra Constitución, que prohíbe una medida de esta naturaleza. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, sí, en el caso de Loren, él fue objeto de un destierro, una cuestión que está prohibida para los venezolanos, la Constitución lo prohíbe. Además, él no ha cometido ningún delito, al igual que el resto de los presos y perseguidos políticos. Pero en este caso, y de verdad, sí, la solución, María Alejandra, para que nuestros presos políticos regresen a la libertad, entre comillas, y salgan de la pesadilla que están viviendo en esas mazmorras, en esos calabozos donde diariamente se les violan sus derechos humanos, no solamente por el maltrato que reciben, sino por las condiciones en que se encuentran, aislados de su familia, de sus abogados, y si el destierro, pues, alivia esta situación, bueno, que sea así mientras Venezuela recupera su institucionalidad y su democracia, porque definitivamente es lo que se requiere. Finalmente, doctor, en el caso de Loren Saleh, al igual que el caso de Freddy Guevara, ¿es posible elevar lo ocurrido con ambos a instancias internacionales? Hemos leído, con estupor los detalles o algunos detalles que ha compartido Loren Saleh a medios de comunicación españoles sobre lo que le tocó vivir. ¿Ambos casos serán elevados a instancias internacionales o van a alimentar, por ejemplo, el expediente ante la Corte Penal Internacional? ¿Qué puede comentarnos? Ambas cosas. Ambos casos han sido presentados en instancias internacionales protectoras de los derechos humanos y también pues alimentarán el expediente que se está sustanciando ante la Corte Penal Internacional. No tengas la menor duda de que eso va a ser así. Gracias, doctor Omar Mora Tosta, por atendernos, acompañarnos. Ofreciendo detalles acerca de cuál es la situación del diputado Freddy Guevara, que ya lleva un año. Él nos aclara en calidad de huésped en la Embajada de Chile en nuestro país y expresando opinión acerca, insistimos, de la violación reiterada de derechos humanos en Venezuela. A esta hora vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro,
Castro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la Semana de la Libertad, con motivo de la caída del muro de Berlín, CEDICET Libertad tendrá el lunes 5 a las 9 de la mañana el foro La hiperinflación y cómo afecta a los ciudadanos. El martes 6 tendremos en la Sala Cabrujas el videoforo La vida de los otros. Y el viernes tendremos el 9 en la mañana, que es el día que se conmemora la caída del muro de Berlín, un conversatorio online con los profesores Rafael Arraiz Luca, Pedro Benítez y Trino Márquez, moderados por Carlos Blon, para conmemorar esta fecha tan significativa en el mundo entero. Usted puede ver toda la programación a través de @cedice y por cedice.org.be. Los invitamos cordialmente a que participen. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Alfredo Jahn, un científico polifacético. A caballo entre los siglos XIX y XX, Alfredo Jahn fue uno de los científicos venezolanos más polifacético, con contribuciones que marcaron la ingeniería, la geología, la cartografía, la etnología y la botánica del país. Alfredo Jahn nació en Venezuela en 1867 de una familia de inmigrantes alemanes. Fue enviado a Alemania a estudiar a muy temprana edad, pero regresó a su país natal y culminó sus estudios de ingeniería en la Universidad Central de Venezuela. Gracias a las enseñanzas de su maestro, el botánico y zoólogo Adolfo Ernst hizo colecciones botánicas y observaciones topográficas y geológicas durante la construcción de la carretera transandina, mientras ocupaba el cargo de director de la Sala Técnica del Ministerio de Obras Públicas. Estuvo también involucrado en la planificación y construcción de los ferrocarriles del país. Jahn aprovechó sus largas estadías en el occidente del país para recabar datos etnológicos y lingüísticos de los paraujanos y los guajiros que publicó en Los aborígenes del occidente de Venezuela, obra que se convertiría en referencia obligada para académicos especializados en el tema. Junto a otros científicos, Alfredo Jahn fundó en 1931 la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, donde ocupó varias veces la presidencia. 2 años más tarde, participó en la instalación de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la cual le encargó el discurso inaugural en reconocimiento a su valiosa trayectoria. Las innumerables observaciones de Alfredo Jahn arrojaron luz sobre un territorio poco conocido como era Venezuela, hasta bien entrado el siglo XX. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que Venezuela busca repatriar $550 millones en oro de Reino Unido por temor a las sanciones, y es solamente uno de los hechos relevantes en materia económica que vamos a destacar a partir de este momento, porque entre otras cosas también
Hoy se había anunciado la venta del Petro, que habría quedado suspendida tras suspensión del servicio, es decir, imposible acceder a la plataforma digital. Y hay que sumar lo dicho por Conindustrias acerca de la profunda contracción económica que afecta a nuestro país. Para conversar acerca de todos estos temas, saludamos en línea telefónica a Leonardo Muniac, economista. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Yo iniciaría conversación a partir de la falta de liquidez del gobierno que intenta resolver con este tipo de transacciones. Tratando de recuperar un dinero colocado en Reino Unido en oro, preocupado por el efecto que pueden tener las sanciones aprobadas por el gobierno de los Estados Unidos. Quisiera un comentario inicial de su parte al respecto. Lo escuchamos. Bueno, mira, lo primero es que no esté en riesgo ni en peligro las posiciones en oro que tenga Venezuela en custodia en algún banco, como en el caso del Banco de Inglaterra, del Reino Unido, que es una suerte de banco central, ¿no? No hay ningún riesgo en ese sentido. En las sanciones te van a impactar si tú intentas hacer alguna suerte de swap de oro, de permutas en oro, para obtener alguna suerte de anticipo de ingresos en divisas o algún tipo de préstamo. Por ejemplo, desde el año 2014, cuando se produce la caída vertiginosa en los precios del petróleo, y comienza esa tormenta perfecta de los precios y el impacto en el ingreso por divisa de Venezuela, Venezuela comenzó de alguna manera a liquidar activos externos netos y hacer operaciones en préstito, como por ejemplo, se hicieron 2 swaps de oro. Recuerda que en el 2016 hicimos el último con el Deutsche Bank. Recientemente perdimos 99 toneladas de oro como consecuencia que Venezuela no tuvo capacidad de repagar un crédito de 1.700 millones de dólares con el Deutsche Bank, y bueno, era oro que estaba empeñado y el Deutsche Bank decidió ejecutar la garantía y se quedó con las 99 toneladas de oro, que más o menos valían en el mercado unos 3.500 millones de dólares. Ahí Venezuela tuvo un daño patrimonial importante en esa operación. Bueno, si Venezuela intentara hacer nuevamente una operación de swap de oro, utilizando para ello las reservas colocadas en el exterior, pues indudablemente vamos a encontrar limitaciones y restricciones muy importantes para hacer ese tipo de operaciones. Igualmente, si intentamos exportar oro no monetario, que es extraído del arco minero, etcétera, igualmente vamos a encontrar las mismas dificultades. En otras palabras, Venezuela intenta recuperar ese oro para ver de qué mecanismo, a ver si por mecanismos informales, etcétera, logra hacerse de algún efectivo para poder alimentar un flujo de caja que está severamente afectado, severamente contraído, al punto de tener incapacidad para poder honrar obligaciones contractuales internacionales y financiar las importaciones necesarias y esenciales para la economía venezolana. Ya hablo de productos terminados, productos intermedios, semi-elaborados o productos primarios. Ahora, a propósito de las sanciones que acaba de aprobar Estados Unidos contra las transacciones ilegales del sector oro en nuestro país, algunos dirigentes del gobierno, el presidente de la Constituyente Comunal, por ejemplo, decían que ahora se quedan sin dinero para importar medicinas y alimentos. Y yo quisiera su comentario en torno a este tema porque, francamente, no es un asunto que no responde a la verdad. Acabamos de cancelar, me corregirá si me equivoco, creo que cerca de $1.000 millones a tenedores de bonos que podrían haberse utilizado para comprar justamente este tipo de bienes. Quisiera su comentario en torno a este tema. No, lo primero es cuál es la verdad del asunto. Fíjate que es interesante porque más allá de que pagamos ahorita el 2020, que es un bono que garantiza el 50,1% de las acciones de Citgo, y que obviamente ahí tenías un riesgo elevadísimo de perder a Citgo Holding. Más allá de eso, es importante revisar el contenido de las sanciones. Cuando uno revisa la orden ejecutiva de las sanciones económicas y financieras, te vas a encontrar unas excepciones muy importantes. Las sanciones te limitan para obtener financiamiento externo por encima de 30 días para el gobierno y por encima de 90 días para Petróleo de Venezuela. Sin embargo, están exceptuados los financiamientos que se pueden obtener a mediano y largo plazo
para la adquisición de medicinas y alimentos. Eso está claramente establecido en la orden ejecutiva de las sanciones. Son las llamadas excepciones de las sanciones. Solamente que ese financiamiento externo que usted obtenga para comprar medicina y alimentos tiene que estar auditado, revisado por un organismo de control, que en este caso el Ejecutivo norteamericano exige que sea la Asamblea Nacional o algún organismo independiente dentro de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, es falso que se le ha negado a Venezuela la posibilidad de obtener financiamiento para la importación de alimentos y medicinas cuando expresamente está estipulado en las excepciones que están en la orden ejecutiva de las sanciones emanadas por la administración de Donald Trump. Ahora, hablemos de otro de los hechos que destacan los medios de comunicación en Venezuela y más allá de nuestras fronteras, que tiene que ver con la puesta en circulación supuestamente del petro. El semanario The Economist, en un artículo durísimo, decía que el presidente Nicolás Maduro anunció que a partir de hoy los venezolanos podrían comprar la misteriosa criptomoneda del gobierno, el petro, y se trata de otra promesa que no van a cumplir. Durante el fin de semana, entre otras cosas, la aplicación creada para adquirir el token digital desapareció de la plataforma Android. El petro no se vende en ningún intercambio importante de criptomonedas. En fin, da cuenta de lo que ha ocurrido con esta iniciativa del gobierno que la verdad no tiene, y me va a perdonar nuestro invitado, pie ni cabeza desde el inicio. Es decir, inicialmente estaba vinculada a unas reservas que están bajo tierra de un campo que todavía no produce absolutamente nada. Luego pasó a ser una unidad de cuenta, otra vez una criptomoneda. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y si al final del día una iniciativa como esta va a resolver el problema serio que tiene nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, te comento algo. Yo estoy totalmente seguro de que ningún venezolano, inclusive chavista, debe estar preocupado o molesto porque no se cumple la promesa de que esta vez sí se puede comprar petro. Yo dudo que alguien en Venezuela quiera comprar petro. Y básicamente por dos razones. La primera, porque no tiene capacidad de ahorro. Hoy usted está destinando más que su ingreso al financiamiento de un pequeño porcentaje de la canasta básica. En este momento no hay capacidad de ahorro. El ahorro es posponer el consumo para generar alguna reserva para poderla utilizar en el futuro. Hoy el venezolano tiene cero capacidad de ahorro. Eso es muy importante. Pero lo segundo, ¿verdad? ¿Por qué desprenderme de mis euros? ¿Por qué desprenderme de mis dólares, de mi franco suizo o de mi bitcoin para comprar petro? ¿Por qué razón cuando el petro es una teórica criptomoneda que está preminada, cuyo valor de mercado la fijó el gobierno en $60 el barril, el petro, equivalente al barril de petróleo? Pero más allá de eso, al no estar cotizada, no hay ninguna posibilidad de que el valor de mercado varíe y como consecuencia no me aportaría ningún tipo de rentabilidad. El petro, como tú lo acabas de comentar, desde su salida en escena en diciembre del año pasado, cuando lo anunció el presidente, ha estado marcado por la improvisación, la confusión, la incertidumbre. En primer lugar, tú recuerdas que estaba vinculado a una cadena de bloques llamada Ethereum, después fue la NAM, finalmente se creó una cadena de bloques más original basada en el Dash, que es una criptomoneda que opera en Venezuela. Se inició la operación con teóricos intenciones de compra por $735 millones. Más tarde 200.000 solicitudes, equivalente creo que a $5.025 millones, y no hay evidencia, como tú lo acabas de comentar, en los portales web de las criptomonedas, en los mercados internacionales de criptomonedas, de que el petro se esté transando. La realidad es que es un título de deuda, básicamente respaldado por teóricos barriles del campo 1 del bloque de Ayacucho, que como tú lo acabas de comentar, no hay ningún interés comercial en su explotación, no son ni siquiera reservas probadas, son reservas probables, pero por otra parte, ahora se decide que se esté respaldado ya no solamente por petróleo, en un 50%, sino un 20% por oro, por metales como el hierro y por diamante. Lo cierto es que cuando tú revisas el libro blanco, el white paper, para entender un poco más sobre el petro, te encuentras que no hay ningún proceso operativo metodológico que explique cómo se hace convertible el petro en estos commodities. Así que entonces, de alguna manera, cuando se dice que el bolívar soberano quedó anclado al petro, es equivalente a decir quedó anclado a nada.
Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, ¿por qué insistir en el error o con este tipo de iniciativas que algunos incluso han definido como unicornios, que no existen, o al menos solo en la mente del gobierno, tomando en cuenta la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestro país? Comentamos al inicio, lo dicho por Conindustria, que hay una profunda contracción en el sector que ellos representan, sin hablar del proceso hiperinflacionario que parece que no se detiene. Quisiera su comentario al respecto, lo escuchamos. Bueno, sí, básicamente esto es seguir subordinando el discurso técnico-económico al discurso político. Esto es parte más de una retórica política en la cual se intenta demostrar que se desvincula la economía venezolana al dólar de los Estados Unidos, cuando la realidad es totalmente diferente, es que la economía venezolana ya se dolarizó casi en un 100% por el lado de la demanda. Aquí lo que falta únicamente es que el Banco Central decida dolarizar por la oferta, lo que significa decirle a María Alejandra y a Leonardo Bonilla, mire, pónganse ustedes un traje de gala, porque el nuevo signo monetario de la economía venezolana es el dólar de los Estados Unidos. La economía venezolana prácticamente se ha dolarizado en un 100% por el lado de la demanda, lo que se llama una dolarización informal de la economía, porque todos los agentes económicos demandan dólares para fines transaccionales, para fines de prevención o para fines inclusive especulativos. Pero la moneda que se demanda es básicamente el dólar. Ahora, con respecto a la actividad productiva, ciertamente tiene razón Conindustria. Ya Venezuela cumple en diciembre de este año 20 trimestres consecutivos de contracción en nivel de actividad económica, prácticamente un proceso depreflacionario, que es una corrección económica agravada, acompañada de la hiperinflación. Este año la economía cae casi 18,5 puntos. En la estimación más moderada puede ser un poquito más alta, pero se acumula 60 puntos de caída con respecto a diciembre del año 2014, lo que hace que la economía venezolana hoy sea del tamaño de economías como la de Costa Rica o alguna otra economía centroamericana. Entonces, bueno, realmente es muy dramático porque la contracción genera desempleo, pérdida de generación de riqueza, pero por otra parte la inflación genera pérdida del poder de compra, del salario real, del poder adquisitivo. La ecuación resultante de esto no es otra cosa que el aumento de la pobreza crítica y extrema. ¿Es posible hoy día proyectar los índices de hiperinflación para el cierre de este año o no? Sí, claro, está bastante estimado. La inflación del mes de septiembre estuvo un poco por encima del 340%, ahí tenemos varias estimaciones al respecto, lo que significa que la estimación original que hizo el Fondo Monetario de 1.000.000% para el año 2018 quedó muy corta. Creemos que la inflación puede superar los 4.200.000% para este año, pero es muy sorpresiva la información recibida por parte del Fondo Monetario de que están estimando la inflación para el 2019 en más de 10 millones%, lo que significa que usted, si le quita los 2 ceros para expresar el número de veces, usted todo lo que cueste un bolívar soberano en el mes de enero 2019 va a costar 100.000 soberanos al cierre del año. Para verlo de otra manera, el kilo de pollo cuesta, por decir algo, 90 bolívares soberanos. Eso va a significar 9 millones de soberanos al cierre del año que viene. Pero como un pollo tiene 2 kilos, entonces un pollo completo va a costar más o menos 18 millones de bolívares soberanos si se cumple el pronóstico del Fondo Monetario. Que, por cierto, dadas las condiciones, porque el proceso de emisión monetaria continúa, es bueno informarle a los radioescuchas que en enero de este año la liquidez monetaria, los bolívares en circulación que pone el Banco Central, se contaban en 1.370 millones de bolívares soberanos, repito, 1.370 millones de bolívares soberanos, y cerró la semana pasada en 209.000 millones de bolívares soberanos. Es decir, un proceso de emisión monetaria para financiar gastos públicos de carácter clientelar, para financiar esa brecha fiscal, ese déficit presupuestario del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y esa es la fuente inagotable de inflación, porque dotas a los agentes económicos con un poder de compra para adquirir productos que no se han producido. Entonces, obviamente las condiciones están dadas para que el proceso de hiperinflación continúe cuando el presidente el 18 de agosto anunció déficit fiscal cero y virtual paralización
de la emisión monetaria. Es decir, que pensamos todo que se le devolvería al Banco Central su autonomía para detener ese caballo salvaje que es el proceso de hiperinflación. Gracias, Leonardo Buniac, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa y de regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes.